Tomar el transporte público, especialmente en las horas pico de la mañana, puede ser toda una odisea. Bobby, un chico de 12 años, era muy consciente de ello. Todas las mañanas se enfrentaba a esa maratón para llegar a la escuela, ya que recientemente se había mudado con su padre a un barrio lejano. Como era su costumbre, Bobby se acomodaba junto a la ventana y se perdía en sus canciones favoritas, con los auriculares bien puestos y los ojos pegados al celular. El niño ya estaba habituado al bullicio de los otros pasajeros, en su mayoría empleados y oficinistas con prisa por no llegar tarde al trabajo. Pero ese día en particular, había una presencia inusual en el autobús. Además de la habitual mezcla de trabajadores y estudiantes, una inspectora, con su uniforme oficial y una placa especial en la solapa de su abrigo, estaba a bordo. «Atención, pasajeros, por favor, presenten sus boletos», anunció Pamela Brown con una voz firme y autoritaria. Era una inspectora veterana del Departamento de Transportes de la ciudad y, como en tantos otros días, estaba allí para asegurarse de que todos cumplieran con las reglas. La inspectora estaba de mal humor. Los pasajeros, al darse cuenta, se pusieron nerviosos y comenzaron a buscar entre sus cosas los boletos arrugados. Bobby, que ya había pagado su pasaje, no se sintió intimidado por el tono severo de la inspectora. La señora Brown parecía no preocuparse por el estudiante que estaba con la mochila al hombro. En cambio, se acercó a una joven vestida de manera sencilla y discreta. Al pedirle su boleto, la mujer sonrió con vergüenza y negó con la cabeza. La reacción de la inspectora fue elevar la voz para que todo el autobús escuchara. «¿Cómo que no tiene boleto? Entonces tendrá que pagar la multa. Cuando va al teatro, dudo que olvide su entrada. Aquí no hay departamento de crédito y no hacemos préstamos. ¿Cómo voy a pagar la multa si no tengo dinero conmigo? Si lo tuviera, habría pagado el pasaje con gusto. Olvidé mi cartera en casa, ya que raramente uso el transporte público», respondió la joven en voz baja, tan avergonzada que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La inspectora, enfurecida, replicó: «Sí, ya me la sé con ustedes, tramposos. Olvidé mi cartera. Si no tiene dinero, quédese en casa, pero tenga la amabilidad de pagar la multa». La joven trató de defenderse, pero la señora Brown, gozando de su poder, no mostró piedad. Bobby, atraído por el alboroto, se quitó los auriculares y observó a la joven con compasión. La autoritaria inspectora la había reducido a lágrimas con su regaño. La señora Brown amenazaba con llamar a la policía y prometía mantenerla en el autobús hasta que llegaran los oficiales. La tensión crecía, hasta que Bobby se acercó a la inspectora y le ofreció dinero para pagar la multa de la joven. «Aquí tiene. Debe ser suficiente», dijo el niño en voz baja, extendiendo un billete arrugado a la inspectora. «Niño, no se meta. No es su responsabilidad salvar a los tramposos», le respondió la inspectora con brusquedad. Pero Bobby se mantuvo firme en su posición. Después de dudar unos segundos, la inspectora aceptó el dinero, no sin antes lanzar un comentario sarcástico sobre la inocencia del chico. Bobby, ajeno a las provocaciones de la inspectora, se ajustó la mochila tranquilamente y se preparó para bajar en la parada correcta. Para su sorpresa, la joven mujer lo siguió. «Gracias, eso fue muy amable de su parte. ¿Puede creer que mi coche se averió y dejé mi tarjeta de crédito en la guantera? No se preocupe, me aseguraré de reembolsarle», dijo ella, tocando el hombro de su inesperado salvador. «No se preocupe por eso, en serio, no necesita devolverme el dinero», respondió Bobby, despidiéndose y apresurándose hacia el edificio escolar. Por supuesto, la joven pensaba de otra manera. Bobby evidentemente no sabía que su nombre era Mónica Russell y que era una exitosa empresaria. Impresionada por la actitud del niño, la señorita Russell decidió compensar su acción de manera correspondiente. Para lograrlo, Mónica buscó información sobre Bobby en la escuela, describiendo con detalle su apariencia y su edad aproximada. Así fue como la joven empresaria descubrió el nombre del chico que la había ayudado y que, más que nada en el mundo, Bobby amaba jugar al baloncesto y soñaba con convertirse en un atleta profesional. Sin embargo, un obstáculo amenazaba con impedir la realización de su sueño. Resulta que el gimnasio de la escuela de Bobby estaba en pésimas condiciones y necesitaba una reforma urgente.
El equipo deportivo, obsoleto desde hacía tiempo, necesitaba ser reemplazado, pero no había planes para adquirir uno nuevo en el futuro cercano. Mónica, al enterarse de esto, reflexionó por un momento y decidió con firmeza ayudar a hacer realidad el sueño de Bobby. Después de todo, la señorita Russell era una empresaria exitosa con activos considerables en varios bancos a lo largo del país. Su vestimenta modesta y su comportamiento discreto se debían a su deseo de no destacarse ni ostentar su prosperidad financiera. Ella recordaba bien los tiempos iniciales de su negocio, cuando cada centavo ahorrado era crucial para el progreso de su empresa. La empresaria mantenía un estilo de vida y una forma de vestir que le brindaban comodidad, permaneciendo como una persona bondadosa y comprensiva. Lamentablemente, no tenía la misma suerte en su vida personal. Mónica decidió que ayudar a Bobby sería una excelente forma de marcar la diferencia. Era una manera de devolver, de alguna forma, la bondad que el niño le había mostrado en aquel autobús. No podía permitir que el brillante futuro del chico se viera perjudicado por circunstancias fuera de su control. Así que se comprometió a transformar la situación del gimnasio y asegurar que Bobby y sus compañeros tuvieran las herramientas y el entorno necesario para perseguir sus sueños. Cansada del flujo interminable de hombres que solo se interesaban en ella por su riqueza, Mónica decidió actuar para hacer realidad el sueño de Bobby de convertirse en un deportista. Se puso en contacto con la dirección de la escuela, sorteó toda la burocracia y donó una suma considerable para la renovación del gimnasio. Pero para ella, eso no era suficiente. Mónica quería ofrecer algo personal a Bobby, un regalo que él recordara siempre y que destacara su generosidad. Por eso, compró un conjunto completo de uniformes de baloncesto y añadió un sobre con dinero, cuyo monto era mucho mayor al que el niño había utilizado para pagar su multa en el autobús. Mónica entregó el regalo a Bobby cuando él salía de la escuela. ¿Qué es esto? Debe haber costado mucho, ¿por qué tanto?, tartamudeó el niño, avergonzado, al mirar el nuevo uniforme. Aún desconocía la situación financiera de la señorita Russell e imaginaba que tal compra debió haber sido un peso para el presupuesto de la mujer. Ella quería no solo ayudar a Bobby a seguir su pasión por el baloncesto, sino también devolver la bondad que él le había mostrado. El regalo era una expresión tangible de su gratitud y la forma en que ella encontró para comunicarle al joven que las buenas acciones no pasan desapercibidas y que la bondad tiene el poder de regresar de formas inesperadas. A pesar de ser una empresaria exitosa, sus humildes raíces y los desafíos enfrentados al comienzo de su carrera la mantenían conectada a la realidad y sensible a las necesidades de los demás. La generosidad de Bobby en el autobús despertó esa conexión e inspiró a Mónica a hacer algo especial por él. Pero Mónica no prestó atención a las objeciones e insistió en que el niño aceptara el regalo. Cuando Bobby le mostró a su padre el nuevo uniforme, George Martins quedó muy sorprendido e incluso dudó de la sinceridad de las palabras de su hijo. Entonces, Bobby, con vergüenza, contó la historia de cómo había pagado la multa de una desconocida, utilizando todo su dinero de la mesada. Esa narrativa sonó auténtica y reafirmó para el señor Martins la naturaleza bondadosa y compasiva de su hijo. El padre soltero solo pudo comprender completamente las buenas intenciones de la señora Russell unos meses después, cuando asistió a un partido de baloncesto de su hijo en la escuela. El juego estaba programado para coincidir con la inauguración del gimnasio escolar recién renovado. Muchos padres presentes en el juego se sorprendieron gratamente con tal regalo de la benefactora Mónica Russell. Al principio, Bobby ni siquiera reconoció a la conocida con quien se había encontrado casualmente durante la ajetreada mañana. Muchas gracias, señora Russell. Mis amigos y yo estamos muy agradecidos. Ahora podemos jugar baloncesto cuanto queramos, dijo el niño con humildad, mientras la señora Russell lo saludaba. La joven mujer sonrió cariñosamente y respondió: yo soy quien debe agradecer, Bobby. Tú renovaste mi fe en la bondad y sinceridad. Fuiste tú quien decidió ayudarme en un momento difícil, cuando todos los demás prefirieron ignorar lo que estaba sucediendo en el autobús, dijo Mónica, abrazando al niño. En ese instante, Jorge se acercó a ellos y, al presenciar ese momento conmovedor, sonrió y dijo: es un placer conocerla, señora Russell. Mi hijo habló mucho sobre usted, pero no sabíamos su nombre completo. Mónica miró a los ojos del padre del chico y devolvió la sonrisa. Había sabido, a través de los maestros de Bobby, que la madre del niño había fallecido en el parto y que el señor Martins lo criaba solo.
La conversación fluyó de manera espontánea y, en lugar de despedirse, los tres se dirigieron juntos a la cafetería más cercana. Ahí, Jorge y Mónica charlaron sobre diversos temas, sintiendo una atracción mutua que crecía a medida que pasaba el tiempo. Jorge y Bobby volvieron a casa bajo la luz de la luna, contentos por el agradable rato que habían pasado con Mónica Russell. Desde aquel primer encuentro, una intensa atracción surgió entre los dos adultos, llevándolos a más citas. Con el tiempo, Jorge y Mónica se volvieron tan cercanos que, para alegría de Bobby, empezaron a considerarse una pareja. Jamás podría haber imaginado Bobby que, al pagar el pasaje de una mujer sin boleto, terminaría ganando una madre cuidadosa y cariñosa. No pasó mucho tiempo hasta que Jorge le propuso matrimonio a Mónica, y ella, por supuesto, aceptó con emoción. El pequeño Bobby mostraba una sonrisa radiante, emocionado con la próxima unión de Jorge y Mónica, personas que él adoraba profundamente. Una serie de alegres acontecimientos esperaba a la familia Martins después de la boda, incluyendo el nacimiento de su hermanito David y las victorias deportivas de Bobby, quien decidió seguir una carrera profesional en el baloncesto.